Bueno, iniciaremos el problema utilizando, es un tema de fluidos en el cual vamos a utilizar las ecuaciones de Darcy. El problema dice: a través de un tubo de cobre de media pulgada tipo K fluye agua a 75 grados centígrados a razón de 12.9 litros por minuto, que es el flujo. Calcule la diferencia de presión entre dos puntos separados a 45 metros si el tubo se encuentra en posición horizontal. Pues bueno, para esto debemos utilizar la ecuación de Darcy, y en la cual también es también llamada como la ecuación general de la energía, en donde se conserva la energía. Como ya sabemos, la energía no se destruye, tan solo se transforma. Pues bueno, la ecuación es, como sabemos, presión es igual sobre peso específico más la altura del punto 1 más la velocidad del punto 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y todos estos factores son en realidad todos los factores que intervienen en el desplazamiento del flujo. Puede ser una bomba, un medidor de presión o todos los componentes que tenga. Pero eso también tiene que ser equitativo con la otra parte, que es el otro punto, que es la presión del punto 2 sobre el peso específico del flujo más la altura del punto 2 más 2 veces la gravedad más la velocidad del punto 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pues bueno, leyendo el problema nos damos cuenta que en primer lugar a la parte final nos dice que el tubo se encuentra en posición horizontal, es decir que el factor de altura nunca varía, por lo cual es irrelevante, es decir que los dos se hacen cero. Entonces sigamos. En otra parte nos dice de que no nos habla sobre alguna bomba o algunos factores adicionales que nos quiera dar. Solamente nos dice que hay una pérdida de energía, puede haber por la fricción, ya que tenemos un tubo de media pulgada por tipo K y a una cierta temperatura, pero no nos dice ni ninguna bomba ni otros factores. Entonces, por lo cual RH y H son eliminados, también se hacen cero. La otra parte es que no nos dice sobre alguna velocidad, ¿no? Entonces solamente tenemos una velocidad que no tenemos ni una velocidad en realidad, entonces por lo cual las dos también son ceros, y solamente nos quedaría presión 1 sobre peso específico más menos HL, que vendría a ser la energía debido a la fricción. De esto es igual a la presión 2 sobre el peso específico del flujo. Pero en realidad lo que nos está pidiendo es la diferencia de presiones. Entonces estas ecuaciones lo vamos a transformar, dándonos como resultado presión 1 menos presión 2, que es lo que queremos encontrar, pero esto es igual a la densidad, o el peso específico, perdón, por HL, que vendría a ser la energía debido a la fricción, la energía perdida. Entonces esta va a ser nuestra función objetivo. Entonces, prosiguiendo, para poder llegar a esto tenemos que encontrar el HL, ¿ya? Porque sabemos que la densidad es 9, sabemos que la densidad es igual a 9,56 kilonewtons sobre metro cúbico por tabla, ya sabemos, ¿no?, este componente, pero nos falta encontrar HL. Pero para poder encontrar HL sabemos que su fórmula es HL es igual al factor de fricción por la longitud por el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad.
esta es otra ecuación con la cual vamos a trabajar. Pues bueno, para esto podemos encontrar por tabla el diámetro y tenemos como factor la longitud, pero bueno, no tenemos la velocidad. Entonces, para poder hallar la velocidad, vamos a utilizar una ecuación que ya hemos venido trabajando, que es igual a la velocidad es igual a el flujo sobre el área. Entonces sabemos que tenemos de flujo 12.9 litros por minuto, ¿ya? Y sabemos que por tabla, bueno, sabemos que por tipo K de media pulgada, el área en metros cuadrados vendría a ser a 1,107 10 a la menos 4. Este es el valor que vamos a utilizar, con el cual vamos a trabajar. Entonces sabemos que era 1,4. Entonces, al trabajar esto, sabemos que esto, si lo transforma, con eso no se puede trabajar con esta parte. Entonces, con los 12.9 litros sobre minuto, para lo cual esto lo tenemos que transformar. 12.9 litros sobre minuto sabemos que 1000 litros hace 1 metro cúbico, y que también en un minuto hay 60 segundos. Entonces se van los litros, se van los litros, se van los minutos, se van los minutos, y nos quedaría metro cúbico sobre segundo. Haciendo toda la operación, todo esto nos da un resultado de 0,00215 metros sobre metro cúbico. Entonces 215 sobre metro cúbico sobre segundo. Esto sobre 1,407 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Al realizar esta operación nos va a dar el resultado de 1,528 metros sobre segundo. Esto vendría a ser la velocidad. ¿Ya? Entonces ya encontramos un factor. Prosiguiendo, ahora lo que ya entramos la velocidad. Un momento. Ya hemos encontrado este factor, que es la velocidad, pero podemos encontrar por tabla la longitud y el diámetro y la gravedad, que ya sabemos su valor considerable, pero nos falta encontrar el factor de fricción, ¿no? Entonces, para poder encontrar este factor, el factor de fricción, debemos primero utilizar otras fórmulas. En esa parte vamos a utilizar tratar de primero encontrar el número de el NR vendría a ser el factor que vamos a encontrar para poder llegar al factor de fricción. Para esto vamos a tener que utilizar una fórmula, ¿ya?, que viene a ser NR sub R es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, ¿ya? Velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Entonces ya tenemos la velocidad,
entonces sería 1,528 ya por el diámetro. Ahora sabemos que por tabla pueden hacer este tubo de media pulgada 11,39 milímetros, pero no estamos trabajando con milímetros, estamos trabajando con metros. Entonces al pasarlo a la ecuación deberíamos de transformarlo en metros. Esto vendría a ser redondeado un 0,0134 metros, que es el valor con el cual vamos a trabajar. Entonces sería el valor que hemos buscado en tabla, 0,34 viscosidad. Pues bueno, la viscosidad también es un factor que lo vamos a encontrar en tabla. Pues bueno, como el problema nos dice que el fluido, que es el agua, está a 75 grados centígrados, entonces tomando en consideración la tabla con la cual estamos trabajando, esta es una tabla en donde podemos ver la viscosidad. La viscosidad es este factor, 3,83 por 10 a la menos 7. Es con el cual vamos a trabajar, que nos piden la fórmula con la cual estamos realizando ahora. Pues bueno, el valor con el cual vamos a trabajar es 3,83 por 10 a la menos 7. Al realizar esta operación nos va a dar un valor de 8.933. Perdón, no, estamos mal, no nos va a dar este valor, rectifiquémoslo. En calculadora nos va a lanzar el valor de 5,35 por 10 a la cuarta. Entonces esto ya sobrepasó los 4000, que es el número que es este valor. Sabemos que por regla, cuando este número NR sobrepasa los 4000, nos da a entender de que es un flujo turbulento. Entonces es un flujo turbulento, ¿ya? Porque sí sobrepasa los 4000. Entonces para poder trabajar con esto vamos a tener que trabajar con otra tabla para llegar al valor que queremos encontrar. Esto vendría a ser, en realidad el NR es el número de Reynolds, ¿ya? Este es otro factor que hemos encontrado para poder llegar al factor de fricción, ¿ya? Entonces nos quedamos ahora con esto. Pues bueno, para poder encontrar el factor de fricción, va a ser como hemos encontrado que es un flujo turbulento, lo tenemos que hallar a través del diagrama de Moby, ¿ya? A través del diagrama de Moby, ¿ya? Pero para esto también, para poder encontrar el diagrama Moby, hay que también encontrar un factor que nos pide, ¿ya? El cual se podría considerar como un dato que tendría a ser las curvas. Son unas curvas de valores, pero para poder hallar este valor, la fórmula es el diámetro sobre E, que es un valor determinado por tabla. Entonces sabemos que el diámetro es 0,0134 metros sobre E. Lo vamos a encontrar en tabla. Este valor lo encontramos es un factor de rugosidad, pero por el material que ando en tabla sabemos que es un tubo de cobre. Entonces el factor con el cual vamos a trabajar es este.
mejor dicho, son estos valores, ¿no? Entonces el valor real con el que vamos a trabajar es 1,5 por 10 a la menos 6, porque este es el valor del tubo de cobre en rugosidad por metros. Este valor vamos a utilizar. Entonces, como encontramos en tabla, el valor E o rugosidad a la menos 6, esto nos va a dar un resultado de 8.933. Entonces, al tener ya estos dos factores, el factor DE, o sea DE y NR, nos ayuda a encontrar en el diagrama de Modi el factor de fricción. Entonces el factor de fricción, al poder ubicarlo en la tabla, que es un cuadro en realidad, entonces sabemos que por tabla, por utilizar en el diagrama de Modi, nos vamos a encontrar un 0,0205, que es el valor de fricción con el cual vamos a trabajar. Entonces, por tabla encontramos que el valor de fricción, pues bueno, ya tenemos otro valor para la fórmula con la cual estamos trabajando, que para encontrar el HL. Este factor que tenemos para poder encontrar el HL, perdón por el error, el HL. Entonces ya tenemos las dos incógnitas con la cual tenemos que encontrar para poder realizar esto. Entonces la fórmula dice HL es igual a el factor de fricción por la longitud sobre el área por la velocidad, que ya la tenemos, sobre 2 veces la gravedad. Entonces esto es igual, ya, entonces comenzamos a trabajar con los valores que ya hemos encontrado anteriormente. Entonces estos son, el valor de fricción es 0,0205. entonces esto se va a multiplicar por en el problema nos dice que calcula la diferencia de presión entre dos puntos separados por 45 metros. Este vendría a ser la longitud, entonces sería 45 metros sobre el diámetro. Sabemos que el diámetro, que ya hemos estado trabajando con él, de un tubo de media pulgada de cobre es de 0,0134 metros, y esto multiplicado por la velocidad, la cual hemos hallado anteriormente, que es 1,528. entonces 1,528, pero esto al cuadrado por fórmula, sobre 2 veces la gravedad. Sabemos que la gravedad es 9,81. entonces al realizar toda esta operación nos encontramos con 8,19 metros, ya, porque es lo que estamos es el valor en el cual estamos hallando. Pues bueno, y hemos encontrado el factor HL, que era el que nos importaba. Para esto tenemos nuestra función de objetivo, que era simplemente esta era nuestra función objetivo. Presión 1 menos presión 2 es igual a el P específico por E, ya que el problema nos dice que calculemos la diferencia de presión entre los dos puntos. Ya tenemos en la fórmula el punto 1 y el punto 2 que ya están haciendo una diferencia. Entonces ya tenemos el peso específico, que lo encontramos por tabla, y el HL, que ha sido el trabajo el cual nos ha tomado para poder encontrarlo. Entonces comenzamos a llenar datos. Entonces nuestra función,
nuestra función objetivo ha sido en realidad nuestra función objetivo, ¿ya? Ha sido en realidad presión 1 menos presión 2, ya, presión 2 es igual a el peso específico por el HL. Entonces, reemplazando, sabemos que el peso específico del agua es 9,56 kilonewtons sobre metro cúbico. Por el valor que hemos encontrado en HL ha sido 8,19 metros. Entonces esto es igual a, haciendo los cálculos, sería igual a 78,3 kilonewtons sobre metro cuadrado, que esto también vendría a ser a 1 kilopascal. Entonces la respuesta es 9,83 kilopascales. La respuesta. Entonces, para poder hallar todo nuestra función objetivo, los datos que nos hacían falta, tuvimos que utilizar otras fórmulas para llegar a esto. Y más que todo, siempre los encontramos, algunos valores ya están predeterminados en tablas. Simplemente hay que ubicar bien los datos y poder realizar las operaciones correctamente. Gracias.